Bueno, queridos amigos de Vivencia, acá estamos nuevamente encontrándonos y hoy jueves, 20 horas, y con un querido amigo de hace muchísimos años, Fernando Buenabad Domínguez. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Fernando? A vos y a Patricia, que somos amigos, no sé. No sé si conviene decir... No, porque la gente va a empezar a calcular la edad. Mejor dijémoslo en el misterio, ¿verdad? Muchos. Bueno, es un placer tenerte, Fernando, aquí conmigo, por la gran amistad además que nos une, que nos unía con Fabio y con Patricia, un encanto de mujer. Bueno, les diré que Fernando realmente no es argentino. Fernando es de México, de esa tierra hermosa y que yo amo profundamente. Pero bueno, le robaron el corazón, se hizo las maletas y se vino a la Argentina, y nosotros los argentinos felices de que estés acá, Fernando. Bueno, Fernando es doctor en filosofía, director del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús, una universidad que mucha gente no tiene conocimiento del trabajo que realmente se realiza allí. Tenés ¿cuántos libros? ¿16, 17 libros escritos ya? Sí, y algunos de ellos colectivos, con varios autores, pero rondan eso, más 2 que salen este año adicionales, así que ya le perdí la cuenta. Ya le perdiste la cuenta, bueno, no importa, pero hay 2 muy interesantes que son filosofía de la imagen y filosofía de la comunicación, ¿no? Temas así muy sumamente interesantes. Crítico editorialista de la revista digital Rebelión, asesor de Telesur, y bueno, y algo que tal vez mucha gente no lo sepa, pero que para mí es importante, que incursionaste en el cine. ¿Y cómo te llevó? ¿Qué experiencia o qué vivencia te llevó a interesarte por el cine? Pues, mira, lo voy a tratar de sintetizar porque es una historia larga, llena de afectos también, muchos. Yo estaba saliendo de la escuela preparatoria en México, que aquí se llama secundaria en Argentina, Sí. ¿no? Salía de clases un día y en la puerta de la entrada de la preparatoria estaba un grupo de gente rara filmando una película, ¿no? Entonces a mí la sola imagen de ese grupo trabajando como estaban haciéndolo me sedujo al instante. Fue esos amores A primera vista. a primera vista, ¿no? Literalmente hablando. Yo me acerqué a ver, a oír, como todos los metiches, ¿no? Que se acercan a ver cosas así. Y yo miraba por un lado y por otro las órdenes del director, que estaba ahí cerca. Y en fin, para no hacerte larga la historia, el director es un hombre que se llama Alejandro Jodorowsky. Ah, sí. Y entonces era director de teatro en México y también de cine. Estaba filmando una película. Esa película que estaban filmando, después lo supe, se llama La Montaña Sagrada. Una película particularmente llamativa por muchas cosas, entre otras porque entran por el atrio de una iglesia, que era un edificio vecino a la escuela, a la preparatoria en la que yo estudiaba, y entraban por el atrio con un elefante. Caminaban hacia el atrio y además el elefante iba pintado en la panza con una luna enorme. Entonces eran una cantidad de cosas extrañas, simbólicas, muy de esa época de Jodorowsky y del cine que él hacía, y yo quedé prendado. ¿Y cómo habrá sido? Imagínate tú, mi edad en ese tiempo y mi rostro estupefacto ante la situación, que este hombre me vio y me dijo, ¿te gusta esto, verdad? Y dije, sí, me parece muy interesante. Entonces me dijo, si te interesa, estamos haciendo unos grupos de estudio en tal lugar. Me pasó una dirección, dice, en la tarde vamos a estar por allá si quieres acercarte. Y yo, ni tardo ni perezoso, fui, ¿no? Y me enteré que, bueno, ahí se hacían pequeños cursos de formación en teatro, cine, actuación, etc. Y a mí lo que me había gustado era esa parte en la que alguien le dice a otros lo que tienen que hacer, que
Después supe que se llama director de cine. Así que, así que empecé ahí mis primeros pasos en la inquietud por el cine. Para entonces era muy difícil para cualquier muchacho y para cualquier gente, incluso disponer de una cámara y de dinero para hacer una película. Así que yo durante un tiempo me conformé con estudiar teatro y dramaturgia. Yo escribí 7 obras de teatro y dirigidas y montadas por mí. Era yo muy joven con un grupo de teatro universitario, pero ganamos algunos premios con eso y la verdad que me fue muy bien y eso me incentivó para seguir. Hasta que algunos años después, luego de hacer ahorros, decidí estudiar formalmente cine. Y dije, esto a mí me interesa, esto me gusta. Y, y me puse a buscar, viste cómo es uno de pretencioso. Confieso que entonces era yo triplemente pretencioso que ahora y dije, me voy a buscar una de las mejores escuelas de cine del mundo, porque ya que me puse a ahorrar y que me voy a entregar a esto, pues por lo menos que sea un buen lugar de referencia, ¿no? Y así me puse a buscar y había una escuela muy famosa en Alemania, por supuesto una escuela muy famosa en Francia y otra en Londres, y había 2 muy importantes en Estados Unidos, que para entonces me quedaba más cerca. Yo vivía en México, entonces elegí, no California, que es una universidad muy conocida, la Universidad de California en cine, sino la Universidad de Nueva York, que por entonces y todavía hoy tiene mucho prestigio en términos de formación de gente para cine, tanto directores como guionistas, etcétera. De ahí salen muchos importantes. Pero además Nueva York, que es un caldo de cultivo de tanta gente que se interesa no solamente por el cine, por tantas cosas. Así que haciendo lo que no te puedes imaginar, y no voy a contar ahora, pero reuní la plata suficiente, me fui a Nueva York, agarré mi avioncito, me fui a Nueva York y, y fui a hacer mi examen de admisión. Por fortuna me fue bien, lo aprobé y ya me vi con una fecha y un horario para comenzar mis clases de cine, de dirección de cine, donde estuve, bueno, eh, viviendo 3 años. Porque para mi fortuna encontré una carrera de director de cine que reducía los 5 años de la carrera a 3, porque era un proyecto especial para extranjeros. Entonces, pero era de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así que ahí aprendí muchas cosas que ya tenían que ver no solamente con, digamos, cierta noción bohemia de la creatividad artística, que me interesaba mucho, sino la disciplina en el trabajo, ¿no? La otra parte que es fundamental y es que decían algunos viejos sabios, ¿no? 90% de transpiración y 10% de inspiración, ¿no? Y fue así, y fue un periodo de mucho aprendizaje. Por cierto, de un tipo de escuela de cine con un tipo de formación y de filosofía de la educación cinematográfica, ¿no? No es la única ni digamos la mejor, es una de las digamos más destacadas en el mundo, pero ahí pude estudiar y eso para mí fue un parteaguas, ¿no? Antes de conocer a mi esposa Patricia, yo decía que mi vida se dividía en antes y después de Nueva York, justamente por eso, por todo lo vivido, ¿no? Y sí hice un buen número de películas en Manhattan, cortometrajes sobre todo, y una película que fue la última de la cursada, digamos, la película con la que se presentaba como si fuera una tesis, que fue una película basada en una leyenda maya, ¿no? Que, que para mí fue entonces y todavía hoy sigue siendo una lección de filosofía, de mitología, de pensamiento mágico, de pensamiento científico también, de motivación filosófica y humanista, ¿no? Te la voy a reseñar en 2 minutos, solo para explicar por qué tal fascinación. La leyenda dice básicamente esto: un día los dioses del mal se robaron al sol, así directamente. Y como era lógico, todo empezó a morir en el universo, porque sin el sol las plantas
las plantas no comen, no hay vida posible. Entonces, en una comunidad maya se reunieron rápidamente los viejos sabios a preguntarse qué hacemos ahora, ¿no? Y uno de ellos dijo, mira, vamos a hacer esto, vamos a buscar a uno de nuestros más consolidados guerreros, a uno de los más fuertes, joven, diestro en las armas y ágil, y le vamos a decir a este hombre que se vaya hasta la orilla del mundo y que desde ahí salte hasta la estrella más cercana y le cuente a la estrella más cercana lo que está pasando y le pida un poquito de luz que le regale. Entonces este hombre va a pegar esa luz que le regalen en su escudo. Después irá a otra estrella, le contará lo que pasa, le pedirá luz y la pondrá en su estrella. De modo que cuando el hombre haya recorrido la mitad del universo, habrá construido con toda esa luz un nuevo sol. ¿No? Qué lindo. Precioso. Pero la advertencia era, pero tienes que quedarte ahí para siempre, porque siempre los dioses del mal pueden volver a robarse el sol. Entonces, lo que se logra hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo. Sí. Entonces, a mí me pareció siempre que una leyenda tan rica en metáforas, en sugerencias, pues era muy fílmica, ¿no? Y entonces ahí me tienes firmando una leyenda maya en Nueva York. Qué bueno, hermoso. Sí. Yo he visto varios de tus cortos, nunca me voy a olvidar del de la cebolla, que me encantó. No recuerdo cómo se llamaba. Sí, Laberintos de Cebolla se llama. Laberintos de Cebolla, no me acordaba el título completo, que me encantó, vi varios, pero bueno, sé que también incursionaste en todo lo, digamos, los magos de las culturas originarias, ¿no? Y conociste a una maga genial que todo el mundo creo que ha escuchado en algún momento hablar de ella y todos le guardan una admiración y un respeto muy profundo por esta mujer. Quiero que les cuentes a nuestros amigos sobre esto. A mí me impactó cuando lo contaste en tu casa, estábamos cenando con Fabio y Patricia, me pareció fantástico. Sí, bueno, fue una experiencia que a mí me sacudió mucho, ¿no? Esa mujer es una chamana cuyo nombre es María Sabina, quizá de las más conocidas y reconocidas en el mundo entero, porque por ahí pasó media humanidad. Todo el mundo iba a visitar a María Sabina. Solamente el recuento de las fotografías que se conocen de María Sabina, por sí solo ya es una enciclopedia de personalidades que acudieron a saludarla y a conocerla, ¿no? Yo por entonces había regresado recién a México después de estudiar la carrera de cine y entré a trabajar a un canal de televisión cultural en México, que es el Canal 11. Y bueno, entre las muchas cosas que me tocaba hacer ahí, estaba justamente la posibilidad de hacer algunas experiencias de cine documental, ¿no? Y por entonces yo confieso que mi visión de la cinematografía documental estaba muy teñida por una lógica como muy antropológica, ¿no? Como muy influenciado o muy mal influenciado por las documentales que uno ve de National Geographic. Claro. Y tenía bastante lavado el cerebro con esas ideas. No es que fuera yo tan absolutamente dependiente de ese formato, pero lo que es cierto es que la práctica me demostró hasta dónde estaba yo como cortado por esa tijera, ¿no? Y lo supe justamente cuando nos fuimos hacia Oaxaca, a ese lugar mágico por todo concepto, donde vivía María Sabina, y tuvimos mucha suerte en realidad, porque nosotros no nos habíamos ni siquiera anunciado. Con una prepotencia que uno ya imagina de la gente de televisión, llegamos suponiendo que porque ya llegó la cámara, ya todo el mundo suelta lo que hace y tenía que atender. Sí. Y realmente no fue el caso ahí. Lo primero que tuvimos fue una mirada antipática, que era lógica, por cierto, porque nosotros no
no habíamos considerado que había una fila de 60 personas esperando para ser recibido por María Sabina, ¿no? Que por cierto es una chamana, pero además curandera, pero además asesora y además madrina de medio pueblo, o sea, que había personas con más tiempo que antes que nosotros, como para que nosotros llegáramos a saltarnos la fila, ¿no? Y a pesar de que algunos esgrimió dentro del grupo que llevamos, que éramos de la televisión, no sé qué, la respuesta del hombre que estaba ahí fue de una sabiduría enorme, porque con gran serenidad nos dijo, y a nosotros no nos importa que sea quien usted diga que es, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer una espera que no fue tan larga como esperar que todos se fueran, pero sí que nos educó de inmediato, diciendo, bueno, compañeros, primero respeto por las personas, ¿no? Después, la buena suerte de que en un momento más adelante de la tarde, la propia María Sabina, que se tomó un descanso, salió y a preguntarnos, ¿qué quieren, no? Ustedes, ¿a qué vienen? Esa pregunta que parece tan simple, en realidad a mí se me volvió un dilema porque en realidad, hoy lo puedo decir con mucha transparencia, mucha más que en esa época, pero nosotros queríamos sacar un documental para pasarlo por la tele y que todo el mundo dijera, ah, mira estos qué piolas que entrevistaron a María Sabina. Pero María Sabina no nos hizo esa pregunta de, ¿para qué quieren usar ustedes esto? Y yo en ese momento no fui capaz de confesarle la verdad y entonces me quedé medio tartamudo, ¿no? Y ella, que era lo que era, una mujer muy sabia y con muchos años de vida y de lo que tú gustes y mandes, me miró casi con compasión y me dijo, miren, si ustedes quieren hablar conmigo, van a tener que hacer una ceremonia de iniciación y de limpieza de espíritu, ¿no? Entonces, Olguiro le ordenó a uno de los compañeros que estaba ahí, los señores que estaba ahí, que nos preparara unos hongos, que son los hongos que se consumen en esa región cultural e históricamente, los comen hasta los niños, así porque es un... Natural, es normal. Lo que alguien que no esté familiarizado pensaría, ah, son drogas, pero no lo son porque ahí no las entienden así, ¿no? Entonces, es un acto, digamos, como ir a una misa iniciática en un campo de espiritualidad que, bueno, que tiene sus características y, en fin, y yo, obediente, dije, sí, como no, lo hacemos, y aunque tenía algún miedo y algún prejuicio, se encargaron de despejármelo porque me trataron con un amor y con un respeto y con un cariño, y el señor nos dijo, van a dormir en unas cabañitas, que no eran cabañas de lujo, eran apenas unas casitas de caña con techo, para poder recostarse, y este hombre nos dijo, se van a comer sus hongos y entonces van a dormir ahí. Voy a estar yo en la puerta para cuidarlos, que no se asusten, que no sientan que están en el desamparo. Aquí estamos nosotros para atenderlos y cuidarlos. Con una deferencia que si uno es sincero, debe decir, Adriana, nunca hice nada para merecerme semejante. Yo nunca hice un solo mérito para ser tan bien tratado como lo fui yo y mis compañeros, que éramos 5 en total del grupo de filmación. A fin de cuentas, como yo era el responsable de ese grupo, bueno, me tocó, por supuesto, después agradecer y cumplidamente esa deferencia, ¿no? Pero al día siguiente, María Sabina entonces nos recibió y nos hizo una bendición, ¿no? Que es la bendición de María Sabina a aquellos que han salido de esta experiencia, ¿no? Y ella, con su vocabulario simbólico, me dijo a mí, no sé qué le dijo a mis compañeros, porque en realidad nunca lo hablamos después, pero a mí me dijo que ella me deseaba que yo encontrara lo que quería, no solamente en ese viaje, para esa entrevista, sino para la vida, porque me dijo, usted lo que es un guerrero, me dijo. Palabras de ella, ¿no? Ahora lo puedo contar así, con toda tranquilidad. Pero me dijo, usted tiene un escudo grande en el pecho y eso me hace confiar en usted como guerrero, ¿no? Ahora sí, dígame, ¿a qué vino?
¡Qué hermoso! Y entonces yo le dije, mire, pues no sé si vine a esto, ahora ya no sé, porque capaz que a esto vine y no lo sabía, ¿no? No sé qué hilos extraños se han movido, pero lo que es verdad es que yo originalmente quería hacerle una entrevista pues casi como periodista cualquiera que quiere llevar un documental para exhibirlo en la tele y decir, ay, mira, qué audaz, ¿no? Pero hoy por hoy alcancé a hablar con ella de esto. Dije, lo que deseo es saber qué caminos son los que usted abre, ¿no? Entonces ahí ella entendió que yo ya había entendido algo, que en mi cabeza había abierto una ventanita, ¿no? Y que yo estaba pudiendo entender ya a esa hora que efectivamente otras cosmovisiones, otras sensibilidades en el existir. Es una mujer indígena de la zona zapoteca que vive en una región de una densidad cultural muy interesante. Solamente ahí conviven 7 regiones culturales, solamente en ese espacio. De modo que tú te imaginarás la densidad simbólica, la densidad lingüística. Fuerza espiritual y efectivamente me hizo el favor de darme una entrevista en la que hablamos de los grandes conceptos que ella quería transmitir como persona que abre caminos así espirituales, ¿no? Y decía, pues es que hay tantos caminos posibles, hay tantas puertas que abrir, que lo peor que uno puede hacer es no querer abrir una puerta. Como que lo más tonto que es que habiendo tanta puerta uno se conforme con una, pero bueno, decía ella, pues eso ya depende de los miedos con los que uno venga, los miedos que incluso no los traigas, pero alguien te los imponga. Y sobre todo decía ella, algo que a mí me pareció elemental, es cómo estés escuchando a la vida. Que es con una de las frases más lindas del documental que decía, es que la vida te habla todos los minutos que estés con tu corazón latiendo, te está diciendo cosas. Entonces, ¿cómo le escuchas? ¿Y qué escuchas? Si de veras escuchas, porque a veces, ¿no? La sordera es medio chistosa. Sí. Entonces, ¿qué escuchas? Y ella decía, insistía en esto, que si tú aprendes como a degustar el idioma con que la vida te habla, entonces vas a estar más contento, ¿no? Entonces decía si yo tengo que darle a una persona un medicamento como eran la herbolaria que ella conocía muy bien de la zona, incluso hasta ejercicios, hasta caminatas, ¿no? De reconocimiento, caminatas de soledad, recomendaba ella para, a ver, aviéntate unos 3 kilómetros, habla contigo mismo y luego regresa, ¿no? A ver cómo te llevas contigo mismo. Contigo mismo. Todas estas cosas que ella sabía, que podía recomendar, siempre estaban pegadas a esta idea de, si yo le doy a una persona un té o una hierba para un mal que tenga, yo eso se lo voy a dar sabiendo que lo coseché en primavera, porque las plantas en primavera tienen una carga de energía vital que pueden no tener de otro, ¿no? Que no se pueden crear en maceta o que no se pueden crear en un huerto artificial, decía. Entonces yo prefiero esto, porque sé que ahí se está traduciendo cómo habla la vida para que esta persona. Y eso casi como eje del contenido principal del documental hizo que después el documental le fue muy bien, tuvo algunos premios, reconocimientos por esto, porque primero hicimos lo imposible por no aparecer nosotros con las preguntas, que fuera solamente ella. Hicimos lo imposible para que fuera un documental que más que un documento histórico fuera una reflexión de vida de un personaje tan conocido y tan importante como ella. Y además, después, en algunos programas que hicimos, cuando se exhibió el documental por televisión y en algunos festivales, entonces sí ahí contamos esto que te estoy contando ahora, que es, digamos, el otro jugo que le sacamos nosotros para nuestra vida particular a esa experiencia, ¿no? Y ese fue el gran regalo.
Sí. O sea que fueron ustedes con una idea de documental clásico, digamos, que se ve en televisión o en todas partes, y descubriste un ser humano, claro, maravilloso, que te dio vuelta a la cabeza y te hizo ver lo que realmente yo creo que todos los seres humanos necesitamos, ¿no? A que alguien nos cuente, una persona tan sabia, poder que nos pueda transmitir eso, más allá de otro tipo de cosas que son más comunes, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su enseñanza? Sobre todo una cosa muy saludable, que a nosotros con esa recepción nos sacudió a todos, es ¿y qué quieren? ¿A qué vienen? ¿No? ¿A qué vinieron? Nosotros, como era un interés bastante inconfesable, según nosotros, decir, venimos porque queremos sacarte jugo para sacarte en la tele, pues era un objetivo tan tonto, el nuestro, en ese sentido, que la gran oportunidad fue haber aprendido de ese error y te puedo garantizar que nunca más me volvió a pasar en la vida y quería ir a un lugar sin haberme contestado la pregunta ¿y a qué rayos voy? Eso. ¿A qué voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué busco, no? Pero es maravilloso que hayas conocido a esa persona, ¿no? Un gran regalo, la verdad que fue un gran regalo. Y en algún momento ella dijo, es que no hay casualidades, ¿no? Algo se acomodó aquí que nos puso, pues, cara a cara y hay que hablarlo. Hace poco hablaba con un amigo mío documentalista también que hizo un documental sobre el Congreso Mundial de Brujos que se hace cada año en México, ¿no? Sí. El documental se llama Brujos, Hechiceros y Curanderos. Hoy se puede ver a través de YouTube o algo así, el documental. Y Juan Francisco, que es el director de la película, siempre me decía de qué manera en su documental había sido interpelado por gente que parecía que ya sabía que él iba a estar ahí, que parecía que de toda la vida habían sabido que iba a venir él en particular y al extremo de que le pasó en otra película suya, le pasó estando en la Sierra Tarahumara con el pueblo yaqui, el pueblo huichol, que a mi amigo lo atacaron las pulgas. Una cosa terrible, casi se muere, arriba de la montaña más alta que te imagines, y resulta que el chamán al que iba a buscar cuando llegaron a encontrarlo, estaba enfermo porque lo había picado un alacrán. Entonces, cuando pudieron finalmente encontrarse, el chamán le dijo a mi amigo documentalista, le dijo, mira, yo ya sabía que tú me estabas buscando porque me picó un alacrán y tú eres escorpión. Y era cierto. Y sabes, el hombre cuyo nombre es Tepú, en lengua yaqui significa la pulga. Esas son las... Te lo puede contar el propio Juan Francisco. Ahora, fíjate cómo cuando uno habla de estos temas que son para el occidental, digamos, para la gente común occidental, se nos abre un mundo terrible, ¿no? Y que muchos porque nos gusta, o porque tenemos la inquietud, o porque tenemos la curiosidad, o porque algo dentro nos llama por ese tema, y a otros les resbala porque no... O sea, no tiene nada que ver con nuestra cultura. Y por eso nos es tan difícil comprender, ¿no? Comprenderlos es muy difícil. Son como dos mundos tan distintos. Sí, pero además porque creo que hay mucho prejuicio también, ¿no? Sí. Algunas personas se atemorizan porque me parece que pues eso, porque también estamos tan llenos de miedos por todos lados. Pero la propia experiencia de la vida tiene que enseñarnos un día que este universo es tan magníficamente complejo, tan rico, que no podemos pretender que ya lo sabemos todo, ¿no? O sea, y que cuántas cosas hay hoy se descubren día con día sobre, pues no sé, la propia ciencia va descubriendo leyes generales de conductas de los astros, de conductas de la ley de la gravedad, de conductas que, según el avance del conocimiento, vamos identificando cosas que antes creíamos que eran brujería misma, ¿no?
Sí, es verdad. Y que hoy sabemos que no hay tal brujería, que de lo que se trata son de conocimientos que han ido convirtiéndose en hallazgos a los que nos familiarizamos, ¿no? En otro momento, una pandemia como la que vivimos hoy pasó por ser una obra satánica, ¿no? Sí. Pasó por ser una cosa del diablo y el único socorro que tenían los pueblos para esto era las iglesias o los sacerdocios o los crucifijos. Sí. Y con esto se pretendía que se podía ahuyentar al virus. ¿Cuántos ejemplos tendríamos ahora para mostrar de cómo el único recurso era la fe o el fanatismo? Sí. Hoy, ante un mismo tipo de problema colectivo, la manera de encararlo es otra, pero nadie dejará de reconocer que la ignorancia nos produce miedos a veces y que deberíamos estar como más dispuestos a estudiar y a conocer cuanto más mejor del mundo, ¿no? Sí, es verdad. Además, aprovechando las tantas maneras que hay del conocimiento, tantas formas, ¿no? Porque además, si pensamos que hay una sola forma de conocer la realidad, pues capaz que nos estamos perdiendo, es como ir a la fiesta y no comer la torta, ¿no? Sí, es verdad. Hay muchos caminos para el conocimiento. Muchos. Hay que estar dispuesto a transitarlos. Y no entrar, y como yo siempre digo, no entrar en el fanatismo, porque si no, o sea, es el conocimiento, abierta la mente y el corazón al conocimiento, eso es fundamental. Sí, quizás esa sea una de las peores enfermedades que la humanidad ha padecido a lo largo de muchos años, el fanatismo, ¿no? Que ha producido cerrazón, son candados al conocimiento que hemos tenido que padecer de maneras tan diversas, ¿no? Sí. Pero hoy por hoy me parece que estamos en una auténtica, muy buena oportunidad para replantearnos hacia dónde vamos a ir, ¿no? Sí. Yo decía que el hecho del encierro a mucha gente, y me incluyo, nos ha traído la posibilidad de preguntarnos lo que ha sido nuestra vida, si realmente hemos ido por el camino que queríamos, si nos hemos cerrado otros caminos porque hemos tenido miedo, o sea, un replanteo así muy profundo de nosotros mismos, que los que tenemos menos miedo que el resto por ahí nos arriesgamos a preguntarnos, ¿no? A indagar. Yo creo que en eso nos ayudó mucho este encierro. Sí, como toda crisis, ¿no? Los chinos, es famosa la reflexión de cómo la palabra crisis significa oportunidad, ¿no? Oportunidad, es verdad. Entonces, digo, no quiero simplificar demasiado porque a veces las palabras tienen un significado más rico, ¿no? Pero para no entrar en una discusión así mayor, el hecho mismo de que crisis no signifique, no tenga por qué significar encierro, que no tenga por qué significar desolación o pérdida, ¿no? Sino que seamos capaces de reinventarnos en las circunstancias, y eso es creo que es un gran desafío, ¿no? De esta circunstancia y de muchas otras en la vida. Y de muchas otras, sí, que se presentaban en la vida. Se pone a prueba con qué capacidad, por ejemplo, preguntarnos ahora mismo hacia dónde vamos como humanidad post pandemia, ¿no? Ahora hay un debate muy interesante sobre si vamos a volver a la normalidad. Y entonces muchos dicen, no, a la normalidad esta de antes no, vamos a una nueva, una distinta, ¿no? Sí. Y bueno, se requiere tener creatividad y entusiasmo y sentido del humor también. Sentido del humor, sí. Qué sé yo, esa fortaleza que a mí, para volver a María Sabina, que está diciéndonos la vida ahora mismo, como para no seguir repitiendo los errores que nos trajeron hasta aquí, ¿no? Eso es. Ya, volver con la misma piedra en el camino, ¿verdad? Sí. Hay a quienes les gusta mucho, pero no es mi caso. Claro, lo que ocurre es que a veces caemos en el tema de la comodidad de lo conocido, ¿no? O sea, ¿cuántas veces dejamos de hacer o producir un cambio porque estamos cómodos y porque, aunque estemos mal, pero estamos cómodos,
y no conocemos lo que va a pasar si abrimos la puerta y salimos, ¿no? Una cosa así. Y a veces abriendo la puerta y saliendo es cuando realmente tenés la posibilidad de la evolución, del cambio en tu vida para mejor. Sí, además que eso también es un bonito reto, que en estas circunstancias qué cosa es mejor, ¿no? Claro. Porque alguien dice, mira, alguien dice, lo mejor es quedarse quietito y entonces, qué sé yo, sufrir en silencio y como decían algunos, no te metas, ¿no? No te metas, eso es muy, muy de acá, muy argentino. Entonces, ¿Recuerdas que Fabio siempre decía quédate quieto, no te metas? sí, esto es una crítica interesante a una realidad que justamente creo que nos está pidiendo lo contrario, ¿no? Sí. Es la hora de no, si yo tengo que cuidarme para no contagiarme con un virus, eso no implica que yo no haga otro conjunto de cosas que capaz que es ahora o nunca, ¿no? Entonces, Claro. entonces hay libros para disfrutar, hay una tecnología ahora que por fortuna mucha gente ya puede disponer de ella para hacer esto que estamos haciendo ahora, comunicarnos. Para conectarnos. Este, y también hacer eso otra cosa que es tan importante a veces, que es hacer nada, ¿no? El dolce far niente. El tomarse el descanso, el tomarse el tiempo, que en otras circunstancias sería un lujo, ¿no? Un lujo Sí. imposible. ¿No? Yo en condiciones, digamos, de esa normalidad tendría que salir de mi casa muy temprano porque de aquí a la universidad en la que trabajo son casi 2 horas de viaje, ¿no? Entonces, hoy no tengo que hacerlas. Entonces tengo esas 2 horas que hoy aprovecho, de veras que aprovecho muy bien, porque en otras circunstancias no podría, y hoy puedo leer, hoy puedo escribir cosas. Le mandé una carta a un amigo mío el otro día que se la debía, hace mucho tiempo, y le pude contar cosas que hace tiempo que quería contarle, y entonces... Y no podías. Y no me había dado ¿ves? Por la falta de tiempo. Esas cosas, mira, parece una tontería, pero es una carta que son 3 páginas, ¿no? Carta por computadora, ¿no? Por correo electrónico. Mi amigo me da una respuesta que parece que le hubiera escrito un libro, ¿no? Porque parece una tontería, pero el otro tiene también una esponja sensible que ciertas cosas llegan a la vida, en qué momento, viste, yo leo la carta y sí le conté cosas que me habían pasado, que yo he sentido, que me han preocupado, algunas alegrías, etcétera, pero a él le llegó todo esto como un paquete que inmediatamente me contestó y me dijo, no sabes lo bien que me han hecho tus palabras en este momento, o sea, mira, después le dije, las cosas buenas de la pandemia. Sí, es verdad, porque es que no nos dábamos el tiempo para ese tipo de encuentros, aunque sea por un medio cibernético, por un mail, por una charla, o sea, no nos dábamos el tiempo, o sea, estábamos tan, como digo, tan distraídos con tanta cosa, más allá del trabajo, porque por ahí volvíamos a casa después del trabajo y tampoco nos tomábamos el tiempo para eso. Y que tiene que ver mucho con los afectos, tiene que ver mucho con que yo recuerdo al otro y la verdad se lo tengo que decir. Entonces el tiempo no me daba, estaba en otra cosa, entonces no se lo he dicho. Y son cosas que se pierden y nunca más se recuperan. Así es, así Nunca. es. Y porque tú nunca sabes en qué momento un saludo, ¿no? Una llamada telefónica de alguien yo lo siento como, de verdad que lo vivo mucho e intensamente con mis amigos y familia de México, ¿no? El día que toman el teléfono y me llaman, a mí me sabe a gloria la llamada, ¿no? O porque oyes tu acento, oyes a la gente que habla como tú, oyes que cuentan los chistes que uno está acostumbrado a oír, habla de las cosas que uno está acostumbrado, de la comida, de la familia, etcétera. Y eso, visto como un paquete, tiene un gran valor. Y yo creo que en este momento, si hay un poco de tiempo para eso, es mejor
dedicárselo así que invertirlo en deprimirse, ¿no? Aunque Sí. yo sé que no se puede hablar con ligereza de esas cosas porque cada quien sabe la dificultad que le representa, pero cuando se vive la controversia, hay que tratar de resolverla siempre a favor de la vida, es decir, a favor Sí. de la parte vital, ¿no? Que es, ahí no hay discusión, hay que No. acabar con esa discusión, la vida va primero. Sí, definitivamente es así. Te Así es. quería preguntar ahora, Fernando, que has investigado tanto sobre el pensamiento mágico, y como te decía antes, muchas personas dicen pensamiento mágico, pero no entienden en profundidad qué significa y que es sumamente rico. Y quiero que vos lo cuentes. Bueno, mira, yo tengo un enfoque de este tema que viene de mi formación en filosofía, porque los compañeros que acaban de oír este programa habrán escuchado mi experiencia en el campo del cine, pero justamente el cine me llevó a la filosofía. Yo terminé haciendo mi tesis de dirección de cine sobre un tema filosófico, que es qué cosa es una imagen. Y lo abordé justamente como problema filosófico, y eso ya me trajo directamente a otros campos de reflexión y de estudio bueno, que me llevaron a hacer un doctorado en filosofía, que me permitió hacer una maestría en filosofía, en fin. Y entonces, hoy por hoy, mi marco de referencia donde aglutino todas estas miradas es justamente en el campo filosófico. Y desde el campo filosófico me he podido aproximar a temas como este del pensamiento mágico, ¿no? Así que no es una aproximación ni antropológica, ni sociológica, ni psicológica, es una estrictamente filosófica. Y dentro de la filosofía, el pensamiento mágico es esa etapa del desarrollo de los seres humanos que es la más grande que hemos tenido, ¿no? Porque si tú te pones a pensar en el origen del pensamiento occidental griego, por ejemplo, lo que se llama el paso del mito al logos, el paso del pensamiento mítico o del pensamiento mágico al pensamiento lógico, se verifica en esa frontera del pensamiento griego, 500, 600 años antes de Cristo, más o menos, ¿no? Bueno, desde esa época y hasta el origen de la humanidad, la forma de pensar fue la forma de pensar mítica, lo que llamamos pensamiento mágico. Un pensamiento animado por el análisis de los fenómenos de la naturaleza y de otro conjunto de fenómenos a partir de una serie de reglas, por cierto, muy desiguales, muy distintas, muy diversas, porque, por cierto, muchas culturas creando procesos de interpretación diversos. Entonces, si alguna vez unos seres humanos antes del pensamiento griego se enfrentaron al río Nilo, y el río Nilo resulta que crecía y se reducía según las temporadas del año, y cuando crecía bañaba las tierras cercanas, y eso producía fertilidad y frutos, pues entonces esto obviamente tenía una fuerza divina, que es la fuerza de la fertilidad, la fuerza de la vida. Y este es un núcleo central, porque una buena parte del pensamiento llamado mágico es el pensamiento que entiende las reglas generales de todo a partir de las reglas generales de la vida, de las reglas generales de la fertilidad. Ahora, después la explicación de cada uno de estos fenómenos tiene que ver incluso con las propias especificidades de las culturas de cada pueblo. Algunos inventaron dioses, los griegos tenían hasta semidioses, ¿no? Sí. Tenían incluso combinaciones de fuerzas divinas con fuerzas humanas, y cada pueblo y cada civilización ha hecho lo suyo. En Mesoamérica, por ejemplo, culturas como la olmeca, la tolteca, la maya, la zapoteca, la huasteca, etcétera, han producido también su propia interpretación de los fenómenos de la vida misma, con su propio lenguaje, con su propio vocabulario. Esto hace que entendamos dos cosas. Pensamiento mágico es en principio una complejidad de formas de interpretación que tiene tal diversidad, tal variedad digamos, de instrumentos de análisis que si alguien quiere reducirlo a una pura fórmula, estará equivocándose horriblemente, ¿no? Lo primero que es eso, es una forma de llamarle a un proceso muy complejo, muy longevo y muy intenso y muy profundo de interpretación de la vida misma, ¿no? Del universo, de la materia, de los afectos y de todos los misterios con que estamos rodeados, ¿no? Entonces,
algunas formas del pensamiento mágico pasaron a ser pensamiento religioso, incluso teológico. Algunas formas del pensamiento mágico pasaron a ser chamánicas. Otras tantas pasaron a ser de brujos, ¿no? Porque se definen dos grandes posiciones en el pensamiento mágico. Una posición que es aquel que, entendiendo o pretendiendo entender las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de la vida misma, también pretende dominarlas. Y el otro es que, entendiendo las fuerzas de la naturaleza, esforzándose por comprenderlas, les rinde pleitesía, ¿no? Son dos posiciones totalmente distintas. Totalmente diferentes. Que marcan después... ¿Cómo sería la religión judeo-cristiana a las culturas maya, inca, sí, tolteca, ¿no? Dos pensamientos totalmente diferentes. Dos metodologías totalmente, yo diría no solamente diferentes, incluso opuestas, ¿no? Que se rechazan la una y la otra y que después son, digamos, razón de muchas de las conflictivas sociales a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Porque una cosa es ya bastante atrevida a pretender tener una comprensión acabada del universo, cosa que es legítima porque la curiosidad humana es así, ¿no? Sí. Somos bichos en constante interrogación por todo, pero por cierto que ya bastante petulante es suponer que uno tiene la respuesta de todo, ¿no? Pero además está la otra cosa que es pretender dominarla, ¿no? Ahora, pero no equivocarse, porque entonces no quiere decir que estemos sugiriendo que el mejor camino sea rendir pleitesía y nada más, porque si no, no habría cultura. Claro. Pues hemos aprendido a dominar la madera para hacer sillas para sentarnos, hemos aprendido a dominar el barro para hacer vasijas y tomar agua, o sea, hemos aprendido a tener una relación de acción sobre los elementos de la naturaleza, lo que algunos filósofos llaman una vinculación materialista con la realidad, para producir bienes que nos satisfacen necesidades. Se han hecho cada vez más complejas y más difíciles. Pero en todo caso, lo que es cierto es que una cosa es que yo rinda pleitesía y respeto por las fuerzas en general del universo, y otra cosa es que yo no pueda ejercer una influencia que no sea respetuosa, ¿no? Claro. Es decir, que yo puedo también acompañar la relación de dominio sobre algún recurso de la naturaleza, pero ¿con qué norma que respete la vida? Es decir, si yo tengo 20 árboles y necesito hacerme unas mesitas y una silla, estoy obligado a reponer los árboles que yo haya sido capaz de tocar para por lo menos dejar, ¿no?, los que estaban ahí, que no solamente son míos, también son de los pájaros, también son del oxígeno, también son, ¿no? Entonces, este estado de conciencia también es parte del desarrollo de una forma del pensamiento que algunos han pretendido reñir con el pensamiento mágico, pero que es falso, porque el pensamiento mágico también ha enseñado a construir esa clase de reflexión. Para no hacer demasiado enredo, lo que trato de decir es que, por lo menos desde cierto rigor filosófico, entrarle a analizar el pensamiento mágico implica, uno, saber qué tanta disponibilidad tengo yo de comprender la complejidad, la riqueza y lo diferente. Porque si no tengo voluntad de eso, es muy difícil. Es muy difícil. Y hemos visto casos absolutamente llamativos. Mira, algunos pensadores científicos, de los más positivistas, de los más duros, de los más rigurosos del pensamiento, digamos, hasta anti-mítico, son autores de las obras más importantes de referencia hoy del pensamiento mítico. Por ejemplo, Fraser, ¿no?, con su obra La Rama Dorada, que es una obra cumbre, que hizo la colección el tipo se fue por el mundo entero a recoger las experiencias míticas de todos los pueblos que se encontró. Mitos y más mitos contados por los pueblos más, digamos, originarios que pudo localizar, porque le contaban cuánto mito tenían, ¿no? Y su obra es un compendio de mitos de todo el planeta. Bueno, pero lo hizo un hombre que tenía una visión totalmente contraria a eso, ¿no? Mira en qué momento pasan estas cosas, que hoy es una de las fuentes más referenciadas para hacer investigación sobre estructuras del mito, conocimiento profundo de las leyendas, el llamado de las fuerzas que llevan a un héroe a cursar una aventura, el problema del azar, el problema de la suerte,
el problema de los engaños en los caminos ciertos y falsos, o el concepto del eterno retorno, que es un gran debate filosófico, ¿no? Todo este campo de conocimiento, lo primero que es complejo. Y cuando uno dice que algo es complejo, es que al menos 8 variables están trabajando en simultáneo sobre cada fenómeno. Así de difícil. Hay que entrarle con mucho cuidado a este tema, ¿no? Sí, sí. Es la diferencia. ¿Por eso crees que culturalmente nosotros no podemos comprender en profundidad la cultura de estos pueblos? Sí, en realidad porque el conocimiento de las culturas de manera endógena siempre es mucho más complejo, y yo digo que siempre es incompleto, ¿no? Que lo más que puede uno hacer es aproximaciones sucesivas a un cierto nivel del conocimiento, pero luego te faltan otras cosas que es muy difícil alcanzar a discernir si no consigues vivencia de la cosa, ¿no? Claro. Te voy a poner un ejemplo así que yo me lo encuentro todos los días, porque yo como mucho picante como mexicano que soy, ¿no? Ahora, hay mucha gente que no entiende eso, ¿no? Que entiende un poquito de picante y creen que ponerle pimienta ya es picante algo, ¿no? Entonces, ¿cómo le explico a esa persona que comer picante va más allá del solamente el puro sabor? Que en ese picante que yo como está mi abuela, mi bisabuela, que con el cariño que hacía las cosas en la cocina, que el afecto, que como hechiceras y brujas en la cocina hacían, ¿no?, sus mezclas y todo, y le ponían ese picantito que es más allá que un condimento, que es, directamente dicho, es un encantamiento, ¿no? Para decirlo de una manera como sale de la cocina. Entonces, que alguien logre comprender esa riqueza del fenómeno cuesta mucho, porque como no estás imbuido en la vivencia, a pesar de que algún día alguien pruebe un picante y le guste, es verdad que... Pero no tiene la experiencia. No, comprender que tenemos 300 variedades de picantes y nos los comemos todos durante un año, dirá, pues esto es una locura, pero es una locura de esas, de rasgo cultural, que tiene la exigencia de vivenciarlo, no solamente en el paladar, sino en los afectos, en las tradiciones, incluso en los cuentos y en los mitos que hay a propósito de esto, ¿no? En el sentido del humor, en el erotismo incluso, ¿no? Está inmerso por todos lados. No se nos olvide que son culturas milenarias en una zona del continente que tiene 38 pirámides civilizatorias todas, o sea, que es el producto de toda una complejidad civilizatoria que no se reduce nada más a ponerle picantito a los nachos, ¿no? Claro. Esto es toda la historia. Una vez en Perú un antropólogo nos decía, cuando veíamos que íbamos a los diferentes templos y en el camino había familias completas cosechando la papa, por ejemplo, y uno veía desde el abuelo, los tíos, el papá, los niños, muy chiquititos, llevando dentro lo que podía, y que a veces a la gente le chocaba, ¿no? Eso de que el niño, y él nos decía que es cultural, o sea, a ese niño no se lo obliga a que coseche la papa con la familia. Estoy hablando de un tema muy simple, no muy sencillo, pero decía, o sea, a nadie se le ocurre a ese niño decirle que tiene que colaborar con la familia e ir a cosechar la papa. Simplemente lo hace porque culturalmente es lo que hace una familia en el campo. Sí. Y bueno, en esa pequeña cosa simple que ya no comprendemos, porque no comprendemos la cultura, porque no la vivenciamos, porque no la experimentamos. Y si no hay experiencia, no hay conocimiento. Y la experiencia, que se dice muy fácil, requiere muchas predisposiciones, ¿no? Sí. Del conocimiento, del ánimo, incluso del abandono de uno de sí mismo, ¿no? Porque no puedo ir a París a tratar de entender París si en cada esquina me detengo y digo, ah, mira, es como en la 9 de julio, o ah, mira, es como, ¿no?, en la calle tal de Lima o de México. Yo me pusiera a comparar y dijera, ah, mira, tenemos aquí
el Arco del Triunfo, y yo dijera, ah, se parece al Monumento de la Revolución, y todo lo quiero equiparar a lo mío, es que no estoy dispuesto a despojarme de lo mío para poder apreciar lo otro, ¿no? Es verdad. Si bien es... Krishnamurti decía algo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para vivir en el presente? Y él decía de que si uno observa una flor y toma el aroma de esa flor y está enfrascado solamente en ese instante de disfrutar el colorido de los pétalos de esa flor y el perfume de esa flor, todo eso desaparece, la magia de ese presente desaparece. Cuando comparamos eso mismo en otro momento de nuestra vida que vimos otra flor con otro color, otro perfume. Sí. Y el ser humano, ¿por qué crees tú que tiene que aferrarse todo el tiempo a lo conocido o a lo que vivió? Porque tenemos muchas manías. dicho de manera muy simplona, pero es que todavía no acabamos de entender que es imposible analizar el futuro con las reglas del pasado. Que yo no puedo sacar mi reglamento del pasado para entonces empezar a medir que las cosas del futuro sean así, porque es una forma de frenar el propio desarrollo del futuro. Entonces, tenemos una proclividad a veces capaz que algunas veces por inseguridad, a querer que de ahora en más, si ayer me comí unas empanadas deliciosas, de ahora en más yo quiero que todas sean igual de deliciosas. Y capaz que mañana me encuentro otras que son más deliciosas, pero distintas, y yo por estar de necio con ese formato, ¿no? Entonces diré, no, pero no son como las de antes. Pues, y habría que decir a veces, y en buena hora que no son como las de antes. Claro. Son algo que es dificilísimo para nosotros, es diferente, ¿no? Son diferentes, la diferencia. Hoy quizá una de las luchas culturales más importantes en el mundo radique justamente en el reconocimiento de las diferencias, ¿no? En el año 1980 se publicó, mira que lo tengo por aquí a la mano, a ver si lo puedo localizar. Se publicó este librito que se llama Un solo mundo, voces múltiples. Es un libro que publicó la UNESCO a propósito de un informe mundial sobre la comunicación. Se pusieron a trabajar algunos muy importantes expertos en este tema en el mundo y se preguntaron por la comunicación humana, no solamente por los medios de comunicación, sino por la palabra comunicación, que significa construir comunidad también. Sí. ¿No? O sea, cuando dicen comunicación y alguien se imagina una cámara, está equivocando el instrumento con el concepto, ¿no? Entonces, comunicación significa, es una actividad social necesaria, humana y necesaria, que para poder construir comunidad de acuerdos, comunidad de consensos. Por ejemplo, no tire la basura en la calle, es un consenso que necesitamos todos, ¿no? Y hay que hacer comunidad de pensamiento en eso. Bueno, esta preocupación decía, imagínate tú que solamente te acabo de decir, en México son 56 lenguas distintas. Entonces, ¿cómo logramos poner en común cosas con tal diferencia léxica? ¿No? Pues eso mismo pasa con toda la humanidad, ¿no? Aparte de los idiomas, por las tradiciones, por las costumbres, por los miedos, por un montón de cosas que nos hacen creer que lo propio es superior a lo ajeno, ¿no? Sí. Entonces, el reconocimiento de la diversidad, entiendo yo que es una de las grandes revoluciones culturales de nuestro tiempo. Un solo mundo, voces múltiples. Ser capaces de reconocer en este planeta, como dice mi amigo Walter Martínez, la única nave espacial con la que contamos para vivir todos más o menos en armonía, para corregir tanta burrada que hemos hecho contra el planeta y contra nosotros, es justamente que entendamos la diversidad y que sepamos darle no tolerancia, porque la palabra tolerancia tiene un sentido medio feo. Sí. En el sentido de que ya ahí te aguanto porque... Sí, no, te aguanto porque soy bueno. No, sino de qué manera yo soy menos intolerante en función, no de ti, sino de mí, ¿no? De los vicios o prejuicios que yo tenga en el proceso de la aceptación de lo distinto, de lo otro. Es un gran reto, Adriana, es un gran reto para nuestro tiempo y sobre todo en la medida en que demos pasos progresivos vamos a sentir una gran mejoría como especie humana, ¿no?
Sí, definitivamente. Y es el gran reto, como dices, es el gran reto que estamos viviendo hoy. Porque hace años que deberíamos haber modificado, cambiado y tratado de mejorar esto. No lo hemos hecho, pero yo creo que el momento en el que estamos viviendo hoy es crucial, porque además tiene que ver también con los desastres enormes que hacemos en el planeta, ¿no? O sea, Sí, porque la propia circunstancia pandémica hoy está recorriendo todos los rincones del mundo. No es, quizá tuvimos una gran oportunidad en 1945, ¿no? Con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando vimos los horrores del nazifascismo, cuando nos percatamos de la amenaza tremenda que eso era contra la especie humana, y por fortuna fue derrotado eso, y por fortuna logramos incluso dar un pequeño salto, ¿no? De salvación. Hicimos hasta una carta de derechos humanos, ¿no? Con la idea de pongamos puntos, ¿no? Nunca más no puede volver a pasar esto. No obstante eso, volvió a pasar muchas veces en escalas quizá más pequeñas, más grandes. No menores por la gravedad, pero por lo menos por la territorialidad. Pero al llegar a este momento de la pandemia, ya no hay territorio que valga. Esto es el planeta entero y está sacudiendo a todos los seres humanos de toda la Tierra. Y creo que se nos ofrece a todos un punto obligado de reflexión, ¿no? Sí. A esto llegamos no solamente por un virus maldito que quién sabe cómo apareció, a esto llegamos por el abuso en la sobreproducción de alimentos, por la alteración genética de los animales, por la depredación también de los bosques, por el hacinamiento de tantas personas en tan pocos espacios. Es decir, la contaminación espantosa. Todos los desastres juntos se confabulan para que esto sea lo que es hoy en el planeta, ¿no? Sí. Porque está claro que, y algún día hay que decirlo, pero el virus está golpeando a la humanidad, pero está golpeando peor a los que menos tienen, ¿no? Definitivamente. No es lo mismo que uno teniendo una posición medianamente cómoda de protección, de atención médica, ¿no? de ciertas mínimas condiciones, vea cómo lo resiste, a pesar de que hay gente que teniendo mucha plata el cuerpo no le da y padece, puede morir incluso. Pero en términos generales, las personas que están en condiciones más frágiles, no solamente físicas, sino económicas, sociales, culturales, están siendo arrasadas de una manera brutal por el virus. Y eso ya no es solamente por el bichito, esto ya es otra clase de pandemia, que es la pandemia de la pobreza, de la miseria, ¿no? ¿Cuánto se ha estudiado? Es hoy un problema aritmético básico, ¿no? Hoy habría posibilidad de para siempre desterrar el hambre del mundo. Hoy hay condiciones y posibilidades concretas y técnicos y tecnologías y capacidad de producción de alimentos suficientes en este momento como para que nunca más un ser humano padeciera hambre. Y sin embargo, no solamente no ocurre, sino que hay más personas con hambre. Sí. Entonces, hoy estamos, ya no digo no solamente porque la oportunidad se da, estamos obligados a hacer una reflexión muy seria del problema humanístico de nuestro tiempo, ¿no? Necesitamos un nuevo humanismo de nuevo género que nos permita reponernos en la historia y que nos permita además dar pasos proactivos hacia la resolución de grandes lastres que tenemos que resolver, ¿no? Sí, sí. En el campo ya no es una cosa solamente personal, sino creo que a todos nos ha tocado de alguna forma el reflexionar no solamente sobre nosotros mismos, sino sobre la humanidad, sobre la gente que tiene pocos recursos, sobre la gente que no recibe ayuda, sobre la gente que uno ve que en lugar de que haya una posibilidad de cambio es al revés. Como dices tú, tenemos un planeta en el que podría vivir todo el mundo bien, alimentado, y tenemos grandes problemas de desnutrición y muerte por desnutrición. O sea, que uno siente impotencia y dice, ¿qué es lo que se puede hacer? Por favor, ¿cómo se puede cambiar esto, no?
Sí. Porque en algún momento... He escuchado a algunos especialistas en este tema que trabajan, por ejemplo, para la ONU, y una recomendación que ellos hacen es, quizá yo no sea quien va a resolver el problema, nada más lo que sí puedo hacer es no ser cómplice del problema. Claro. Entonces, yo ya sé que tengo un margen limitado para poder intervenir. Yo no puedo arreglar el problema del hambre en África, no, ojalá estuviera en mis manos, pero lo único que sí sé es que no voy a ser cómplice. Y lo que sí puedo hacer es contribuir a que no se silencie, ¿no? A contribuir a que esto sea un clamor humano. Sí. Ya puedes tú pensar como budista y otro como anarquista y otro como lo que quiera, pero tenemos que encontrar un punto en común que sea que nadie pase hambre, ¿no? Sí. Por ejemplo, que nadie pase hambre en este país, que nadie esté sin un techo, que nadie esté sin un médico, que nadie esté sin su escuela. Son cosas, no es tanto pedir, son cosas básicas que quisiéramos para nuestros hijos y que debemos querer para otros. No es un problema de méritos, es un problema de derechos humanos fundamental. De derechos humanos, es verdad. Entonces, no seré cómplice yo del silencio, ¿no? Que no gane el silencio y que yo no aparezca cuando tengo la oportunidad de levantar la voz, no levantarla. Aunque seamos totalmente diferentes en el pensamiento, ¿no? Aunque tú pienses gris o blanco o negro, digamos, en esto nos une, ¿no? Sí. Nosotros no aceptamos gente sin comer en este mundo. Y ahí podríamos construir una fortaleza. Y no es tan difícil si además uno se expresa cuando vota, ¿no? Pensar en no votar por aquel que ya sabes que se va a llevar la plata nomás para un interés y no le importa la mayoría que se está muriendo de hambre, o pensar en no participar de organizaciones que son para puro lujo, para puro lucro, para pura vanidad, que no se preocupan por extender un brazo fraterno con otro. O sea, en esas cosas de la vida diaria, va notándose si yo quiero ser cómplice de las hambrunas o no quiero. O no. Es la responsabilidad que cada uno tenga más allá de como ser humano, ¿no? Como perteneciente a una humanidad que se merece tener, como dices tú, lo básico. No se está pidiendo riqueza, se está pidiendo que un niño se alimente correctamente, que un anciano tenga su médico, que una familia tenga su casa, su techo. O sea, son cosas básicas, no se está... Yo creo que cada uno de nosotros en lo que está pensando, ¿no? Es que... Y no es mucho pedir en el sentido de que no estamos pidiendo, qué sé yo, borracheras de lujo, ¿no? No estamos pidiendo que todo el mundo tenga un yate o que todo el mundo tenga un avión privado, porque por cierto, ¿para qué? Pero sí. En lo que sí hay un para qué bien claro, en que cada niño necesita un conteo básico de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y donde haya déficit de esto, eso va a tener repercusiones neurológicas y va a tener repercusiones en el calcio del cuerpo y que entonces esa persona, entonces nos estamos nosotros haciendo cómplices de que esa persona no sea ni siquiera una persona, porque no tiene goce de las condiciones mínimas de salud ni las condiciones mínimas de dignidad, por cierto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vamos a empezar a pensar en esto? Pues esta tarde que no tengamos mucho que hacer. En la noche, después de cenar un ratito, algunos lo toman, incluso lo llevan al terreno de la oración, ¿no? Algunas personas, y en silencio se guardan y hacen una reflexión solidaria con nosotros. Ahora, y eso está muy bien. Yo lo respeto, cada cual fortalece su espíritu de modos distintos, pero no sería mal después convertirlo en alguna acción, ¿no? No sería mal pasar de la oración a la acción. A la acción. ¿No? Decía un viejo cantante, no basta rezar, ¿no? Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz en el mundo. Y rezar está bien, pero es insuficiente. Entonces, como pasa lo mismo incluso por más brillante que sea el análisis que uno haga sobre el problema del hambre y los lastres que la humanidad padece, hay que tener en la mano bien claro que algo estás haciendo, ¿no?
en algo estás contribuyendo para que esta noche y mañana y pasado no haya, como se ve, tantas personas cada vez más durmiendo en las calles, ¿no? Sí. No es coincidente con la condición de lo humano que tengas iluminadas las plantitas de la Avenida 9 de Julio y que tengas así iluminaciones costosísimas, mientras ahí la gente no tiene dónde pasar la noche, ¿no? Y yo he notado, Fernando, en este último tiempo, que no, en el lugar donde vivo, que eso no lo veía hace 2 años atrás, o sea, cuando vine a vivir acá hace 2 años y lo estoy viendo mucho ahora, en que yo digo que hay una característica de la persona que elige esa vida de vivir en la calle, desde la niñez los he visto, y ahora veo otra cosa. Ahora veo familias enteras, matrimonios con niños, durmiendo en la plaza, o como vi ayer que me dolió el corazón, un matrimonio con un niñito y una caja con comida que no sé de qué manera alguien se la dio o pudo juntar unos pesos y comprar, sentados en la vereda. Un niñito que no tenía más de 3 años. Entonces, eso a mí me rompe el corazón, ¿no? Porque yo digo, por Dios, ¿qué es lo que, cómo verá ese niño esa situación? Porque el adulto la comprende. El adulto la comprende desde su experiencia. Bueno, no hay dinero, se tuvieron que dejar de alquilar porque no tienen dinero, fue con su esposa a la calle. Pero el niño, yo me pregunto, desde su inocencia, ese niño, ¿cómo comprende que hasta hace poco tiempo tenía su casa, su cama, o su mesa, aunque humilde, una mesa y una silla para cenar y almorzar, y ahora come en el piso, con la mano? O sea, entonces esa es una realidad que yo viví ayer, no me la contó nadie, lo viví. Y entonces eso es muy fuerte, quienes por ahí intentamos ver un poquito más allá, no caminar como zombies por la vereda del barrio, o comprar y tener las anteojeras, sino que uno mira a su alrededor y ve esa realidad. Es imposible no verla en la actualidad, en lo que estamos viviendo. Los días que estamos viviendo, imposible que me diga alguien que no vea a una persona comiendo en la vereda, en el piso. Entonces a mí me afectó el tema del niño, ¿no? Porque yo lo primero que me pregunté es qué sentirá o qué pensará o cómo verá esa realidad ese niño de 3 años cuando hasta hace poco tenía medianamente una vida normal, iba al colegio, tenía su casa con sus padres y ahora está comiendo con su mamá y su papá en el suelo. Sí, ahora a nosotros nos toca también acompañar eso explicando eso que son las consecuencias. Ahora hay que explicar las causas, ¿no? Que ese es también un trabajo que hay que hacer, es un trago amargo que hay que dar algún día en la vida para poderle poner nombre a las cosas y a sus orígenes, ¿no? Y no contentarse con explicaciones simplistas, porque algunas personas se contentan echándole la culpa a alguien en particular y otras se contentan como con descargando ciertos rencores o ciertos odios o inventando incluso malignidades. Yo creo que nos hace falta sentarnos a discutir a fondo con un método nuevo que se llama respeto, cómo se analizan las cosas para encontrar las causas profundas de eso, ¿no? Porque toda pregunta sincera, profunda y honesta sobre esas consecuencias tiene que llevarte al análisis de cómo está mal repartida la riqueza en el mundo, claro. Tiene que llevarte a la reflexión necesaria de que aquí hay un sistema que está funcionando mal. Sí, la distribución. El problema, como decíamos, no es el planeta o que no haya comida para todo el mundo. El problema es la distribución. ¿Sí? Está mal hecha. Y cómo nosotros no somos ajenos. Cómo de alguna manera tenemos una partícula, pero una al fin y al cabo de responsabilidad de todo eso, ¿no?
y cómo nos hacemos cargo o no responsables de eso que nos toca, ¿no? Sí. Eso hay que construirlo. Por eso, bueno, yo celebro que tú estés haciendo este programa y estas iniciativas de comunicación, en la medida en que todo espacio que se abra, donde al menos sea posible sembrar una semilla, ¿no? Una, que permita cultivar la duda, la pregunta, la respuesta, sin que la respuesta, decían los viejos filósofos, ¿no? Las verdaderas preguntas no se agotan con la respuesta. Las verdaderas preguntas son plantas fértiles que siguen produciendo y produciendo y produciendo más y más y más conocimiento. Por alguna razón, un viejo símbolo del saber es el árbol del saber, ¿no? Sí. El árbol de la sabiduría. Entonces, esos frutos, que son frutos del conocimiento, frutos de más preguntas, tienen que ayudarnos a decir que todo esto nos conduzca a conocer las causas profundas de las tragedias y desgracias de la humanidad para que no se repitan, para que nunca más ocurran. Y que en eso, si no nos apoyamos en la herramienta profunda de la reflexión y luego en la herramienta profunda de la acción, pues sí podemos pasarnos la vida llorando y sufriendo por el sufrimiento ajeno. Y no pasará nada, ¿no? No pasará nada. Así han pasado los siglos y los siglos, y el problema lo tenemos no solamente ahí, sino empeorando, ¿no? Sí. Entonces, creo que, volviendo al origen de esta conversación, que tenía que ver con qué oportunidad se nos da a nivel de esta crisis pandémica mundial, es que la crisis abarca muchos aspectos, ¿no? Muchos sentidos. No es un problema solo de virus, es un problema que abarca la pregunta de, ¿y estamos tan orgullosos de este mundo como está? ¿Está tan bonito como para que yo se lo herede a mis hijos o a mis nietos? ¿Está tan simpático todo esto de ver qué pasa la gente y de cabeza se meten a los tanques de la basura, ¿no? Y para poder llevarse unos cartones para ese día comer? Eso a mí me enorgullece en algo, a mí me hace sentir, mira cómo hemos evolucionado como sociedad, que esas cosas siguen ocurriendo. Bueno, me parece que esta crisis mundial nos está poniendo sobre la mesa un grito enorme del planeta, ¿no? La vida nos está poniendo en la mesa un grito, a veces escuchamos, ¿no? Basta de depredar al planeta, basta de destruir el Amazonas, basta de destruir los bosques y los lagos y los desiertos, basta de saquear, ¿no? Como se ha saqueado los recursos minerales, produciendo los desastres con el oro, ¿no? Las sí. Contaminaciones espantosas que hay. Dejemos de sembrar o de producir con glifosatos que están siendo... Tengo unas imágenes de un documental que filmé en el río Paraná, pueden verlo todo el mundo, se llama Cuando el río suena, las consecuencias del glifosato que se tira del río Paraná contra los peces ahí, contra todas las formas de vida. No puede ser que sigamos tolerando esto. Alguna voz crítica y autocrítica tiene que un día aparecernos en la oreja, decirnos, compadres queridos y comadres queridas, no es el camino. Esta no es el camino. Bueno, Fer, ¿qué te puedo decir? Siempre es un placer hablar contigo. Esto fue realmente una conferencia o una clase más que una entrevista. Siempre aprendo mucho con Patricia y contigo. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por traer tu mente, tu pensamiento esclarecedor a todos nosotros. Un verdadero placer. Y más allá del cariño profundo como amigos que les tengo, siempre aprender y aprender y aprender con ustedes. Y eso es maravilloso, y es eso lo que necesitamos. Así que te agradezco muchísimo y espero que termine la pandemia. Es exactamente al revés, ¿eh? Los agradecidos siempre somos nosotros. Te queremos muchísimo. Tú sabes que contigo y con Fabio pasamos horas deliciosas, conversando, tantas horas de hablar de cine con Fabio, ¿no? ¿Qué temas? Yo pocos historiadores conozco del cine argentino como Fabio. La verdad que se sabía todos los tinglados de todo el cine
de todas las películas, los chismes, los dimes y diretes. Sí. Era un verdadero erudito de la industria fílmica argentina y mucha gente lo reconoce por muchas virtudes, pero algunos se han olvidado. Él con José Martínez Suárez, alguna vez nos encontramos a tomar un café en el Hotel Bauen, acá por la calle Callao, y recuerdo haber disfrutado yo de ellos dos, conversando sobre la historia del cine argentino, como dos grandes enciclopedias así, vivientes. Así que, en homenaje a Fabio siempre, y a la amistad, Adriana, toda vez que podamos conversar, cuenta con nosotros. Muchas gracias, un abrazo fuerte desde el corazón. Y bueno, a los amigos de Vivencia, espero sus comentarios, por supuesto, cuando quieran. Y aquí Fernando seguramente va a ser, y Patricia serán invitados eternos de Vivencia, ¿no? No. Porque hay cantidad de temas para hablar, Fernando, no solamente lo que hablamos hoy. No te vas a librar de nosotros tan fácilmente. Tan fácilmente. Y yo no me olvido de mi promesa de obsequio de la historia del cine, que ahora está guardada en una baulera, que por supuesto te va a pertenecer apenas pueda organizar todo lo que va a ser el Museo de Fabio. Esa colección es para vos definitivamente, por todas las grandes charlas sobre cine que tuvieron. Gracias. Un beso enorme, Fer. Hasta siempre.